Como este es USB-C, funciona también para teléfono. Aquí tenemos el cable y aquí tenemos el teléfono. Vamos a conectar el teléfono aquí. Y vamos a conectar, que se ve allí el teléfono, y vamos a conectar el USB. Que es bastante versátil, bastante económico de hacer, ya que estos bombillos cuestan $2, $1, dependiendo la potencia. Bienvenidos a todos, queridos amigos, a otro video más de su canal Tecnodat. Por aquí tenemos lo que es un foco o un bombillo LED, si ustedes lo reconocen. Lo que pasa es que le quité esta tapa que está aquí. Ellos traen esta tapa plástica encima y se la quité, y dejamos expuesto lo que son los diodos LED. Todos estos son diodos LED, y el día de hoy vamos a transformar este foco LED, lo vamos a convertir en otra cosa. En este caso lo voy a convertir en esto. Esto es un cargador. En realidad no es un cargador, él es un transformador de voltaje. Él se alimenta por aquí con corriente alterna, con corriente alterna, y por aquí nos entrega corriente continua. Por aquí se alimenta de 110 o 220 voltios, y por aquí, en el caso específico de este, que nos dice aquí sus características, no sé si se observa allí, nos entrega allí output DC 5 voltios, nos entrega 5 voltios de corriente continua. Lo primero que tenemos que saber es que estos diodos LED se alimentan con corriente continua también. Ellos se alimentan por aquí con corriente alterna, lo que es el circuito del bombillo, y ese circuito transforma la corriente alterna en corriente continua y alimenta estos diodos LED. Cada uno de estos diodos LED consume un voltaje, o se alimenta de un voltaje y de una corriente. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a descubrir cuánto nos miden, y para eso vamos a usar lo que es un tester. Por aquí tengo el tester y lo vamos a colocar en medición de corriente continua, que es esta que está aquí, en voltaje de corriente continua. Vamos a ponerlo aquí que no refleje tanto la luz. Vamos a conectar lo que es el bombillo a la corriente alterna y él va a encender. Como les dije, él se alimenta con corriente alterna y le entrega a los diodos LED corriente continua. Él utiliza este circuito que está aquí para transformar esa corriente alterna que llega aquí en corriente continua y entregarla a los diodos LED. La corriente continua es polarizada, positivo y negativo, es decir, por un lado alimenta positivo y por el otro negativo, y eso lo vamos a ver aquí. Esto que está aquí es un puente de diodos rectificadores. Él recibe la corriente alterna, que es línea y neutro, llega hasta aquí, y por aquí nos entrega positivo y por aquí nos entrega negativo. Es decir, de este lado, del lado izquierdo, los diodos LED se alimentan de positivo y por el derecho de negativo. Vean aquí las dos conexiones que tienen. Esta es una conexión en serie. Por este lado que está aquí, el que le estoy señalando ahí con el dedo, cada uno de ellos recibe lo que es corriente positiva, y por este lado recibe negativo, es decir, lado izquierdo positivo, lado derecho negativo. Entonces así es como lo vamos a medir. Lo vamos a conectar y él va a encender, obviamente. Y entonces dijimos que lado izquierdo positivo, lado derecho negativo. Las pinzas las vamos a colocar allí pegaditas. Positivo, vean la pantalla del tester, y negativo, para saber cuánto voltaje le está llegando a un LED. Vamos a 5.35 voltios. Parece que se distorsiona un poquito allí por cuestiones de la luz, pero ahí se entiende. 5. Entonces un diodo LED se está alimentando con 5 voltios. 2, 12. Aquí es 5.35 más 5.35 debería dar 11, pero bueno, no es muy exacta. Entonces se podría decir que cada uno de ellos, no están viendo bien, lo que pasa es que ahí sí, 12. Entonces 2 nos entregan 12, 3 o nos miden, vean, 6 por 3, 18. Entonces podemos decir que estos diodos LED cada uno se alimenta con 6 o un poquito, pero están allí alrededor de los 6 voltios cada uno. Entonces vamos a apagar aquí y apagamos aquí. Entonces ya sabemos que el consumo aproximado, o lo que le llega de voltaje a cada uno de los LED, es un aproximado de 6 voltios. Eso quiere decir que por aquí él se está alimentando de 110 voltios,
y en este punto positivo y negativo el circuito nos está entregando 6 voltios de corriente continua, lo que nos estaría entregando este transformador, 5 voltios. Por aquí es que dice 5 voltios de corriente continua nos estaría entregando él por aquí, y todo este sistema nos estaría entregando 6 voltios de corriente continua. Vean que son voltajes muy parecidos. Entonces por aquí yo tengo este regulador de voltaje que él se alimenta por aquí y él nos entrega 5 voltios de corriente continua. Vean el número S7805PI. Él nos entrega 5 voltios de corriente continua estable. Con ayuda de esto y de esto vamos a convertirlo en lo que es un transformador de voltaje. Esto es solo un ejemplo de lo que se puede hacer, pero se pueden hacer muchas cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a raspar aquí un poquito la pista para dejar expuesto lo que es el cobre. Raspamos un poquito aquí para exponer lo que es la pista de cobre. Este es el lado positivo. No sé si se observa allí el cobre, la pista. Y vamos a raspar aquí. Es decir, si yo medía 2 diodos LED, me iba a estar entregando 12 voltios, ¿verdad? Entonces entre este punto y este punto positivo y negativo tenemos 12 voltios. Imagino que ya tienen una idea de lo que vamos a hacer. Bueno, y si no, continúa viendo el video. Pero antes recuerda suscribirte, darle like y dejar tu comentario allí apoyando. Una vez que tenemos esto ya aquí, vamos a soldar 2 cablecitos. Un cable aquí, que sería el positivo, y uno aquí, que sería el negativo. Yo voy a usar este tipo de cable, que es un cable que uno le puede dar forma. Este es un cable del cable telefónico o del cable de red de internet. Voy a usar el blanco como negativo y el verde lo voy a usar como positivo en este caso. Y aquí tenemos los 2 cables y tenemos calentando lo que es el cautín. Mientras esto se calienta, veamos aquí la información que nos da sobre el regulador de voltaje. En el regulador de voltaje S7805PI proporciona un voltaje de salida fijo de 5 voltios y requiere un voltaje de entrada entre 7.3 y 35 voltios para funcionar correctamente. Su función principal es estabilizar la tensión de entrada entregando una salida constante de 5 voltios con una corriente de hasta 1 amperio, en algunas versiones hasta 1.5 amperios. Entonces eso quiere decir que este señor que está aquí lo podemos alimentar con 7 voltios o con 35. 35 sería el máximo. Más de eso ya lo dañamos. Y él nos va a entregar fijo, sin variaciones, 5 voltios de corriente continua. Por eso lo podemos usar. Pero recuerden que uno solo de estos, no los dos así como los agarré yo, sino uno solo, que fue la primera medición que tomé, me daba 5.35 o 6 voltios. Es decir, que si no tenemos uno de estos, medimos dependiendo del foco que nosotros tengamos. Esto varía según la cantidad de LED que tenga y la potencia del foco. Medimos cuánto nos da un diodo LED, cuál es el consumo, o sea, con qué voltaje se alimenta. Y en este caso, como nos da 6, lo podríamos utilizar directamente para alimentar lo que sería el aparato que vamos a conectar al cargador. En este caso yo voy a usar estos audífonos. Estos son unos audífonos inalámbricos que se cargan con el mismo transformador de voltaje de un teléfono de 5 voltios. Es decir, lo podría alimentar con el voltaje que entrega un solo diodo LED. Pero si ustedes consiguen uno que entregue más, que entregue 10, 9, le ponen un regulador de voltaje que lo lleve a 5 voltios tal cual como este. Entonces anotan este código allí y ya van a saber que él les entrega 5 voltios. Esto le puede servir para cargar un teléfono o como este que es un audífono inalámbrico. Y hay unos que entregan 9 voltios fijos, es decir, se alimentan de 12 a 35 y entregan 9 voltios y les podría servir para prender lo que es un router o un modem. Ustedes ya le consiguen el uso que ustedes quieran, pero aquí van a aprender lo básico con el ejemplo. Esperamos allí que se seque y ya se solidificó. Y ahora vamos con este, el blanco, que lo voy a usar de negativo. Aquí ya tenemos entonces los cables.
el verde positivo y el blanco negativo. Entonces ellos aquí en estas dos puntas nos estarían entregando 12 voltios. 12 voltios de corriente continua. Entonces vamos a poner esto aquí para medirlo y asegurarnos de que así sea. Positivo, que es la pinza roja, iría aquí. Y la otra punta la vamos a poner aquí a la pinza positiva. La negativa, vimos que era el cable blanco, entonces vamos a ponerla aquí y aquí. Tenemos lista la que es la conexión. Tenemos aquí el verde conectado aquí a la pinza roja que viene del positivo, y el blanco lo tenemos conectado aquí a la pinza negra. Vemos aquí que tenemos 0 voltios. Vamos a poner esto por aquí para que se vea mejor ahí, y vamos a conectarlo a lo que es la corriente alterna, y vemos que ahí nos marca 12 voltios. Y recordemos que el regulador funciona de 7.5 voltios hasta 35 voltios. Es decir, si nosotros conectamos el regulador aquí, él nos va a dar una salida de 5 voltios. Entonces vamos a desconectar todo esto. Entonces aquí deberíamos conectar, o vamos a conectar, lo que es el regulador. Para conectar este regulador que está aquí, vemos que él tiene 3 patas. 1, 2 y 3. En la 1 vamos a conectar la alimentación, y lo vamos a alimentar como con el positivo que viene de aquí del circuito. Entonces el verde iría aquí. En el medio vamos a conectar el negativo, que es este blanco, y esta pata que nos queda aquí sola sería la salida. Esta es la que va a llevar los 5 voltios junto con el negativo, que lo vamos a sacar de aquí. También necesitamos 2 cables más, uno blanco y uno verde. Vamos a cortar. El verde va a ser el que vamos a conectar de la salida del regulador, y el blanco va a ser el que vamos a sacar del negativo. Vamos a ponerle estaño a esto y vamos a hacer primero esta conexión. De este lado tenemos el regulador, que vamos a poner estaño en todas las puntas, y aquí tenemos los 2 cables que le vamos a poner estaño también en sus puntas. Y estas puntas de acá también le vamos a poner. Ahora dijimos que entrada de corriente, salida y negativo. Vamos a colocar aquí el negativo, la salida de corriente. Ahora aquí tenemos positivo y tenemos negativo. Yo por aquí tengo el cable, este es el cable USB con el que yo pongo a cargar los audífonos, porque los audífonos tienen esta entrada que es para ponerlos a cargar. Y tenemos el cable. Yo aquí podría cortar el cable y soldar aquí el positivo y el negativo, que serán los 5 voltios que me estaría entregando el regulador. Pero en este caso, para no dañar el cable, yo tengo por aquí este puerto USB. Y los puertos USB son así: lado derecho positivo, lado izquierdo negativo. Entonces tenemos este punto del positivo y este es el negativo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a soldar aquí el positivo, y en este otro extremo, el de aquí izquierdo, el negativo. Entonces así yo simplemente lo que hago es conectar aquí sin necesidad de dañar el cable, y estaría cargándolo. Vamos a hacer lado derecho negativo. Ellos de fábrica vienen así: el lado derecho para hacer el positivo y el lado izquierdo negativo. Entonces positivo es el verde, que es aquí, es el verde, y aquí el positivo es el de este lado. Entonces sería esta punta que está aquí. Aquí vamos a soldar el positivo, y en esta punta vamos a soldar el negativo, y ya tenemos conectado nuestro puerto USB. Ahora solo falta conectar positivo y negativo. Entonces vamos a hacer eso. Voy a acomodar esto aquí para que sea más fácil de ver, más fácil de apreciar. Al verde, que es el positivo, el que va a alimentar el regulador, le vamos a poner también su toque de estaño. Y al blanco, que es el negativo que va a alimentar el regulador,
también le ponemos un toque extra. Ahora entonces dijimos que el positivo va aquí, vamos a colocarlo y el negativo va aquí. Esperamos que se enfríe, que se endurezca la soldadura y estamos listos. Obviamente yo lo estoy haciendo así con los cables largos y se ve así desordenado para que ustedes puedan entender, porque si lo hago todo pequeño, por cuestiones de apreciación del video no se va a entender muy bien. Bien, entonces aquí se ve todo lo que hicimos. Vean, tenemos el regulador, tenemos el foco, lo estamos alimentando, y del regulador tenemos la salida hacia la toma USB. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conectar ahora sí el cable USB, y aquí tenemos el otro extremo, y ahora vamos a colocarlo aquí en la entrada. Vamos a hacerlo así, hacemos la conexión. Entonces ya tenemos toda la conexión hecha, ¿verdad? Ahora vamos a conectar a la corriente alterna lo que es el bombillo. Bueno amigos, a la hora de que iba a hacer la medición, tuve que cambiar el foco LED. Vean, puse este, que también es LED, y agarré 3. Vean, soldé aquí positivo y aquí negativo, tal cual como les expliqué con el otro. Pero lo que pasa es que al otro se le levantó, ellos aquí van pegados a esa pista, entonces de tanto moverlo se levantó y se despegó de la pista, entonces se partió y se dañó lo que fue el circuito del otro bombillo, por tanto manipularlo. Eso son por cuestiones del video que lo tengo que estar mostrando, quitándolo, entonces se fue debilitando y se partió. Entonces aquí lo hice nuevamente, vean, positivo, negativo, va a lo que es el regulador, y del regulador sale a lo que es el puerto USB. Aquí le tengo el cable conectado, pero no le tengo el audífono todavía conectado, sino que le conecté negativo y positivo. Vean aquí, el positivo al positivo de la pinza y el negativo al negativo de la pinza. Vamos a ponerlo por aquí, y aquí tengo lo que es el tester en medición de corriente continua, vean, DC. Entonces vamos a conectarlo aquí a lo que es la fuente de corriente alterna, y vemos que nos está entregando, vamos a tapar un poquito la luz, exactamente nos está entregando 5 voltios de corriente continua. Entonces lo que vamos a hacer es que entonces aquí él nos está entregando los 5 voltios, que lo tenemos conectado allí, y tenemos aquí lo que son los audífonos. Entonces vamos a conectar los audífonos, vean allí el foco LED, vamos a conectar el audífono y vean que se apagan los, no sé si logran observar allí, que se apagan los 3 LED, porque ya ese voltaje está llegando a lo que es el audífono y el audífono se está cargando. Vean que si los desconectamos aumenta la iluminación, porque los LED se vuelven a encender. Entonces aquí los conectamos, vamos a ponerlo por aquí, por este lado. Nos está entregando lo que son, vean lo estable que es gracias al regulador, nos está entregando 5 voltios exactos. Vamos a conectarlo aquí y vean que se vuelven a apagar. Entonces vamos a tratar de ponerlo hacia arriba para que podamos ver aquí. Vean que aquí baja un poquito la tensión, baja de 5 a 4.54 porque tenemos conectado lo que es el audífono. Si yo desconecto el audífono, vean cómo vuelve a subir, y vamos a ver si podemos observar aquí en cámara, que no creo que se vaya a ver mucho. Vamos a ponerlo aquí por la intensidad del bombillo, pero una vez que conectamos se apagan estos 3. Sí, lo que pasa es que está bastante difícil apreciar allí cómo se apagan los 3. Vamos a ponerlo así. Vean que allí se observa que los 3 que están allí, vamos a ver cómo podemos ponerlo. Bueno, estos 3 se apagan porque lo tengo conectado. Ahora, si lo desconecto, vean que se vuelven a encender. Entonces, y aquí, cuando lo desconecto, vuelve a subir a 5.04. Vean lo estable que está el voltaje. Entonces, conectamos aquí y baja. ¿Por qué baja? Porque empieza a cargar la batería interna de lo que son los audífonos. Si yo lo desconecto, vean que vuelve a 5 voltios. Entonces, vamos a desconectar aquí un momentico para volverles a explicar lo que hice. Tenemos los positivos que están de este lado y los negativos que están de este lado. Positivo verde, negativo blanco, vienen al regulador. Entrada de positivo
entrada negativo. De aquí, de esta última pata, esta que está aquí, sale el positivo con los 5 voltios junto con el negativo y llegan hasta aquí. Vamos a desconectar este de aquí. Aquí llega positivo, negativo, 5 voltios, pasa a través del cable y aquí nos entrega 5 voltios de corriente continua. Vamos a buscar, entonces voy a mostrarles cómo quedó el otro foco y vamos a ver si consigo algo de 5 voltios que podamos conectar aquí. Así fue como quedó el foco anterior, el que he usado inicialmente. Vean que aquí se despegó toda esta parte, por tanto mover el cable se levantó y se movió. Lo que uno debería hacer es ponerle silicón para que quede fijo. Entonces aquí, como este se dañó, tuve que ya rescindir de este. Vean, intenté hacerlo nuevamente pero no se pudo porque se levantó totalmente la pista de cobre y quedó en lo que es la lata. Entonces lo hice con este que les acabo de mostrar. Vean, positivo, negativo, venimos al regulador y el regulador sale aquí a este puerto USB. Entonces este puerto USB le podemos conectar también este tipo de cable. Vean que es USB pero C, el que usan la mayoría de los teléfonos nuevos, no como este, que vean la diferencia de puertos. Son puertos distintos. Este es el del audífono, pero este no lo puedo usar para otros aparatos. Entonces por aquí conseguí este, que este es un cargador de baterías. Estas son baterías de una cámara y él se conecta aquí, tiene sus lucecitas y vamos a hacer lo que es la prueba. Conectamos aquí, vamos a quitar este de aquí, conectamos aquí el cable, tenemos aquí el cable, la otra punta, la USB, y con cuidado para que no vaya a pasar lo mismo la conectamos aquí y ahí ya tenemos la conexión. Poner el cable, que se va todo el cable en pantalla y estén pendientes a la luz. Conectamos aquí lo que es el bombillo y vean, ahí ya está cargando. Vamos a alejar la toma para que se vea todo lo que estamos haciendo. Aquí ya se está cargando. Desconectamos aquí y deja de cargarse y prenden los otros 3 LED. Como este es USB-C, funciona también para teléfono. Aquí tenemos el cable y aquí tenemos el teléfono. Vamos a conectar el teléfono aquí. Y vamos a conectar, que se ve allí el teléfono, y vamos a conectar el USB. Y ahí automáticamente el teléfono empieza a cargar. Vean, el cable viene de aquí de la instalación que acabamos de hacer. Entonces esto nos sirve para cargar un teléfono, para cargar un audífono, para cargar baterías. Y si nosotros agarramos este cable y lo cortamos, dejamos después esto positivo y negativo, vamos a tener 5 voltios de corriente continua, positivo y negativo para lo que nosotros queramos. Con un bombillo, un foco LED, podemos hacer un cargador para un teléfono. Podemos hacer un cargador para este cargador de batería, valga la redundancia. Y bueno, cambiando el cable, podemos hacer un cargador para audífonos. Vean que es bastante versátil, bastante económico de hacer, ya que estos bombillos cuestan $2, $1, dependiendo la potencia. Pero nosotros vamos a trabajar con el voltaje y este que está aquí nos soporta hasta 1 amperio. Si ponemos uno más grande, que en vez de 5 voltios nos entregue 12, podemos utilizarlo para un router, para un modem. Si no, el modem funciona con 12 voltios, un router funciona con 9 voltios. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos usar, es el regulador, o lo que queramos conectar es el regulador de voltaje que nosotros vamos a usar. En este caso, este nos entrega 5, ahí tienen el modelo S7805PI.
Entonces la especificación de este es que se alimenta desde 7.5 hasta 30 voltios y nos entrega 5 voltios de corriente continua fijo, con capacidad hasta de 1 amperio de corriente. Yo se los medí con el tester y vieron que es bastante estable el voltaje, nos entrega 5.04 voltios. Entonces, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, dejen un comentario, cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, déjenmela allí debajo y yo se las estaré respondiendo. Vean que es muy fácil. Positivo, este que está aquí, el verde, que empieza la serie, vean que aquí tiene el símbolo más. Y negativos son los de este lado, que serían estos que están aquí, vean que está el símbolo negativo. Entonces conectamos aquí, positivo, negativo. Estos son de 8 voltios cada uno, 8 y 8, 16 y 8 más. ¿Cuánto es 8 por 3? 24 voltios. Entonces este señor que está aquí, que es el regulador, está recibiendo 24 voltios. Y recuerden que el de 7 a 35 los transforma en 5. Entonces aquí está recibiendo 24 voltios y los transforma en 5 totalmente estable y nos lo entrega aquí a este puerto USB que yo le puse. Este puerto USB era de un transformador de una computadora vieja, eso que tú transformas las entradas esas que son como redondas del mouse, y me la entregaba a USB. Entonces ya ese no lo utilizaba y de ahí reciclé el USB, este puerto USB pero hembra. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, yo conecté cualquier cable que sea USB y nos va a entregar los 5 voltios. Recuerden que aquí es importante también definir cuál es el positivo y cuál es el negativo, porque en la corriente continua es súper importante el positivo y negativo. Entonces en los puertos USB, el del lado derecho, que es este, es positivo y el de izquierdo es negativo. A veces trae uno aquí en medio, pero esos son para datos y para compartir información. Pero lo que nos interesa en este caso, que es para cargar o para hacer funcionar cualquier objeto que funcione con 5 voltios de corriente continua, es identificar positivo y negativo. Y en todos los USB, positivo es la derecha, negativo es la izquierda. Y aquí, bueno, positivo salida, positivo entrada y negativo el del medio. Entra negativo, llega negativo. Entra positivo, sale positivo. Muy fácil de hacer, solo hay que tener paciencia. Bueno, mi gente, de verdad espero que les haya gustado, que me apoyen con una suscripción, con un like y nos vemos en otro video.